9 de noviembre del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 y siguientes. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Hoy en este Evangelio se nos presenta la expulsión de los mercaderes del templo. Algunos han visto este pasaje como un gesto donde justificar la violencia. Sin embargo, nada más lejos del espíritu cristiano. La violencia es contraria al reino de Dios. Es un instrumento del anticristo. Más bien, la fidelidad al Padre, el celo por el Padre, el celo por la casa del Padre, lo llevará hasta la cruz a nuestro Señor. El suyo es el celo del amor que paga en carne propia, no el que querría servir a Dios mediante la violencia. Su celo es el amor del Padre que lleva al sacrificio de sí. El signo que dará será precisamente su muerte y resurrección. Es el celo a la casa del Padre, a la voluntad de Dios Padre, lo que movía las acciones de Jesucristo. También esta voluntad es la que movió a los discípulos y los apóstoles cuando Jesús subió al cielo y buscaban encontrar la voluntad de Dios en sus vidas. Fue la que movió a los santos a lo largo de la historia. Cumplir la voluntad de Dios es lo que les hacía felices, los que llenaba su corazón. Y podríamos decir que el corazón de la voluntad de Dios no es la fuerza, la tiranía, el despotismo, el tener la razón por la razón. Todo lo contrario, el corazón de Dios es la misericordia. Por misericordia, algunas veces los papás son exigentes con sus hijos, incluso les dan un castigo, pero nunca por despotismo, siempre por amor. El amor fue lo que alimentaba el celo por la casa del Padre. A Jesús y a todos estos personajes santos a lo largo de la historia, también a nosotros, ese mismo celo es lo que debería hacernos respetar los templos, no por sus piedras milenarias, sino por ser la morada de Dios Padre. Por eso preguntémonos en este día si respetamos el templo, si lo cuidamos, si cuando entramos salimos de las cosas del mundo y entramos en el lugar, en la casa de Dios. Hoy la Iglesia celebra la festividad de San Juan de Letrán. Es propiamente la iglesia del Papa. No es tanto la Basílica de San Pedro. Su iglesia, su cátedra, es la Basílica de San Juan de Letrán. Fuera de la basílica está una figura de San Francisco de Asís, allí en Roma. Y el Papa Benedicto XVI nos decía con respecto a esta fiesta: la fiesta de hoy celebra un misterio siempre actual. Dios quiere edificarse en el mundo un templo espiritual, una comunidad que lo adore en espíritu y en verdad. Pero esta celebración también nos recuerda la importancia de los edificios materiales, en los que las comunidades se reúnen para alabar al Señor. Por tanto, toda comunidad tiene el deber de conservar con esmero sus edificios sagrados, que constituyen un valioso patrimonio religioso e histórico. Por eso, invoquemos la intercesión de María, Santísima, para que nos ayude a convertirnos como ella en casa de Dios, templo vivo de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.